vuelta, José. ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando fuertemente. Clientes no nos faltan, Gustavo. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien. Terminan las corridas y ya en la montaña rusa de fin de año que termina en carnaval, ¿viste? Como que ¡ah! De repente es carnaval. Terrible, ¿no? Una locura. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un temita de que no, como desarrolladores de bots y como gente que habla con muchas empresas, todo eso siempre viene, ¿no? Y es tipo, qué conviene hacer a mano? ¿Qué conviene hacer con atención personalizada? ¿Qué conviene meter automatización de la tradicional? ¿Y qué o cuándo conviene meter inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo tengo un problema en mis manos, tengo un negocio o estoy poniéndole demasiado tiempo en contestar mensajes de texto. ¿Qué hago? ¿Pongo inteligencia artificial, hago automatización normal o sigo contestando manualmente? ¿Cómo sé cuál hacer? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo elegir? ¿Cómo decidirnos? ¿Y cuál es el proceso que nosotros pensamos para sugerirle a nuestros clientes qué hacer con cada parte de su negocio, ¿no? Tipo, decimos, mira, ¿sabes qué? Esa parte lo seguimos haciendo manual, esta parte lo automatizamos con el estándar y esa otra parte lo hacemos con inteligencia artificial por sus beneficios. Así que bueno, abro el tema, contame. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué? Bien, inicialmente yo te diría, empecemos por definir cuándo necesitamos automatizar, ¿sí? Porque a veces llegan Claro, clientes, tenemos todo tipo de clientes y ya lo hemos hablado varias veces. Hay clientes que ni siquiera han abierto el negocio, que el negocio todavía no está funcionando y exactamente. y ya está pensando en automatizar. Sí, Hay cliente que está recibiendo cierto volumen de clientes, poquito, que los puede atender manualmente, pero tiene el deseo de automatizar. Cualquiera diría, y creo que tú nos lo has dicho varias veces, si lo puedes atender manual, dale manual, ¿cierto? Porque sí, manual convierte más. Ahora, hay algo de peso acá atrás que es el tiempo del usuario, el tiempo de nuestro cliente que claro. dedica a atender esos chats, esas conversaciones, puede que valga mucho más, ¿sí? Entonces, en este caso, para las personas que nos escuchan, yo te diría, y ahora contrastamos con con la opinión de Gustavo, así tengas pocos clientes, es momento de automatizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que lleves tu negocio a facturar más, a escalar, a que traigas más conversaciones y más volumen. Y podríamos esperar a que tengas ese volumen, pero ¿por qué no arrancar de una vez a automatizar? Y más sabiendo que el tiempo de nuestro cliente puede que sea mucho más rentable, mucho más útil haciendo otro tipo de creaciones. ¿Listo? Ese es el tema. Si tu Exactamente. negocio ya está andando, vamos a automatizar, podemos hacerlo, al menos empecemos. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas al respecto, Gustavo? Sí, mi mentor dice que delegar y automatizar tiene que ser con el objetivo de liberar el tiempo del fundador, ¿no? De la persona que tiene la Exacto, creatividad, de la persona que tiene el genio del negocio. Entonces, si esa persona está ocupada con tareas de bajo valor, que generan poco valor, o tareas que no la energizan, con todo lo que tenés que ocuparte para hacer crecer tu negocio, estás malgastando tu tiempo. Es malo para vos y es malo para tu negocio, ¿no? Entonces, yo digo así, el momento de automatizar es cuando veas que esa automatización te va a liberar tu tiempo, ¿sí? Porque exacto. vos, como dueño de negocio o la persona clave, tu empleado clave o las personas que están con vos en un equipo chico, tienen mejores cosas para hacer que estar contestando el mismo mensaje 20 veces por día, ¿no? Ustedes pueden ser más productivos, ustedes pueden generar más para el negocio y más rentable, hacer que todo sea más rentable si ustedes dedican su tiempo y su energía haciendo otras cosas y no contestando el mismo mensaje 20 veces por día. Entonces, para mí esa es la clave. Bien, ese es un punto que nos permite decidir si vamos a automatizar o no, el valor de nuestro tiempo. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es el volumen de la cantidad de conversaciones que tengamos al día. Si estás metiendo campañas de tráfico y estás teniendo Claro, más de, qué sé yo, 50 conversaciones al día, obviamente te vas a desbordar. Entonces, por más de que ya no tengas algo más interesante que hacer, ya no vas a poder atender, ya no vas a poder escalar.
Sí, Entonces, la segunda razón, pues sencillamente que tienes suficiente volumen de conversaciones que te van a terminar desbordando y ya necesitas ayuda, necesitas una automatización que nos ayude con estos prospectos. de Por ahí creo acuerdo. que estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Alguna otra razón, aparte de tener algo más productivo que hacer y tener suficientes conversaciones? Ay, se me acaba de ocurrir otra. Sí, La necesidad del escalamiento. Porque pueda que no me claro, vea desbordado atendiendo manualmente, pero quiero inyectarle más capital a los anuncios para atraer más conversaciones y más clientes. Esa posibilidad de escalamiento también es algo que nos casi que nos forza a automatizar. totalmente. Lo que sí voy a poner un pero acá, que es automatizar lo que sabes cómo funciona ya, ¿no? Si ya sabes cómo funciona, cómo son las conversaciones, sí automatizarlas, porque podés diseñarlo bien. Si todavía no tenés ese contacto con tu cliente y no sabes cómo son esas conversaciones, automatizar es hacerlo un poco a ciegas, porque no Sí. sabes, o sea, estás automatizando algo que no sabes que funciona. Entonces, muchas veces pasa, ¿no? Cuando el cliente viene y me dice, mira, mi cliente llega de tal forma, tiene tales preguntas, pasa por tal proceso y después toma la decisión de tal manera. Perfecto. Esto acá ya tengo todo lo que necesito para automatizar. Ya sé que ese proceso funciona y, y ya sé cuáles son los pasos que tengo que crear para llevar la experiencia del usuario a la meta final, ¿no? A la venta o para que el cliente esté feliz. Entonces, eso es muy importante que sepas cómo es el proceso de lo que querés automatizar. Porque si no sabes el proceso de lo que querés automatizar, no sabes cómo es la conversación, no sabes cómo es el paso a paso, para nosotros que somos desarrolladores, que no conocemos tanto de tu negocio como vos, se nos hace muy difícil entender qué querés. ¿Y qué quiere Es, el cliente ¿Y de qué él? quiere el cliente? Claro, ¿y qué quiere tu cliente, ¿no? El cliente de nuestros clientes, digamos, sí. Entonces, es clave, clave, clave ya tener una buena idea de cómo funciona todo el proceso. Y cuando tenés eso, ahí se te hace mucho más fácil. Perfecto. O sea que la recomendación es arrancar con una atención manual, que tengamos diseñado cuál es el paso a paso de cada uno de Claro, de nuestro embudo, pues claro, de dónde voy a captar al cliente y hasta dónde lo quiero llevar y cuáles son esos pasos intermedios para poder diseñar una automatización en base a algo, a esa atención manual. exacto. Bien, vamos a otro punto. Y es Sí, hasta qué punto automatizar, lo mencionaste con la introducción, hasta qué punto automatizar, en qué punto decidimos si vamos a poner una atención manual, en qué punto decidimos si iniciamos con, bueno, cosa que no he hecho yo, y te pregunto, ¿en alguna ujú. automatización has puesto la automatización, la atención manual al principio? No, ¿no? La atención manual en la automatización, no. A ver, sí, sí, sí A he ver, hecho. cuéntame eso. Sí, hay ciertos procesos de venta por ahí para vender cosas de alto valor, donde la atención manual es completamente justificada porque el margen es muy alto, ¿sí? Entonces, ahí en ese primer punto, no querés sacar al vendedor porque el vendedor aporta mucho. Pero una vez que el cliente ya hizo la compra, toda la parte operacional de hacer el fulfillment, de decirle cuando, no sé, que su pedido está en camino o tu pedido se está fabricando o lo que sea, esa parte se puede hacer más automatizada o automatizar los diseños, ponerle, por ejemplo, ¿no? No es del todo al principio, pero en un proceso justo el otro día estaba hablando con unos, que no me acuerdo dónde eran, que tenían un servicio de diseño de cocinas, ¿sí? Entonces ellos agarraban y te diseñaban la cocina. Entonces, la primera parte de la automatización era llevar a la persona a una llamada. Eso se hacía con una automatización muy simple. Después se iba a la paso manual, que era la parte de la llamada y la parte de la venta. Esa parte de la llamada y la venta no la iban a cambiar porque ahí es donde ponen mayor valor. Es Una donde vez que se estaba cierra. eso, claro, había todo un proceso que podíamos automatizar después. ¿Sí? Entonces, a ver, ellos después internamente tenían el proceso de que tomaban la información del cliente, lo llevaban al diseñador, el diseñador hacía tal cosa, mandaba notificaciones al cliente, tomaban las modificaciones y todo eso. Todo eso, esa parte
no necesariamente era 100% chat, pero era automatizable, ¿no? Entonces, cuando la primera venta, cuando el primer contacto y la venta es muy alta, automatizar ese primer paso, por ahí perdés valor. En general, es al revés, ¿no? Se contestan las primeras preguntas en automatizado Se y después filtran. cuando se filtra, claro, ya lo mandás a atención personalizada. Y sí, todos Es los negocios, en mi opinión, tienen que empezar con atención personalizada cuando empiecen para que el dueño o el negocio aprenda cómo es la conversación, cómo es el proceso. En ese cómo caso, funciona. sí o sí es manual. El punto es que, o bueno, en mi caso no he llegado a construir un caso como el que mencionas, que tiene todo el sentido. Normalmente Claro, ponemos la automatización en primer lugar para que total. filtre o nutra al El cliente volumen. y, exacto, y los clientes que se cualifiquen, que lleguen a cierto punto de nuestra automatización, ya les vamos a ofrecer atención manual. Y justo antes de entrar en la grabación de este podcast contigo, estaba con una reunión con un cliente eh, que parte de su proceso de automatización termina cuando la persona nos manifiesta que quiere agendar una llamada, que quiere agendar una entrevista para este caso. Claro. Y te cuento acá, y les cuento a todas las personas que nos escuchan, que una agenda como Calendly, al menos dentro de lo que ellos me cuentan, ya lo probaron y no les funcionó por el tipo de cliente al cual van. El Ujú. producto que venden es bastante espiritual y lo venden Ok. a clientes, digamos, de una edad bastante madura. Bien. Entonces, como que ponerles el enlace a Calendly o ponerles el botoncito que vaya al agendamiento Demasiado les complejo. pone fricción a este tipo de cliente. Entonces, lo que se está haciendo es dejar la automatización hasta cierto lugar, hasta cierto punto, donde la persona manifiesta que quiere agendar una entrevista y ahí sí entra una asesora a pedirle, bueno, ya a acabarlo de cerrar, a pedirle el día, a pedirle la hora, que, bueno, acabar de agendar esa sesión. Y lo que hace es realizar el agendamiento la asesora de manera manual. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de cliente específico no se lleva muy bien, que digamos, con la tecnología. Es Y un caso, es, la venta que hace justifica tener a esa persona. No, no es sí, que está claro, vendiendo algo de $5, no. ¿no? Venden bien. El problema que tienen es que de paso aprovecho para ponértelo aquí sobre la mesa. Tienen todas las campañas dirigidas a un número de WhatsApp Ajá. y ese número de WhatsApp lo atiende una sola persona, una asesora que está en Argentina. Claro, está desbordada. Exactamente, entonces ellos quieren escalar, pero no pueden. No pueden porque sencillamente la asesora se desborda y además la tienen, aparte de atendiendo manual, la tienen llevando algunas estadísticas para saber de qué anuncio viene el lead. Entonces está cogiendo una hoja de Excel y mira con qué mensaje le llega y dependiendo del con qué mensaje le llega es porque viene de cierto anuncio, entonces ella va y suma uno más a cierto anuncio. Claro. Bien. Entonces son varias cosas que podemos automatizar por ahí. La idea es dejarles una automatización que le apoye a la asesora hasta cierto punto, con esas métricas iniciales que tiene que ir midiendo, y que solamente entre ya a intervenir cuando tengamos leads cualificados que estén listos para agendar una entrevista. Así es. Ese es el proceso normal en el que yo siempre he participado. Atención, filtro o dirección a las personas a que lleguen a ciertos pasos para pasar a una atención manual que obviamente está justificada por un buen precio que Claro, un vamos a buen cobrar. ticket. Claro. Ahora, ¿algo más que tengas que anotar al respecto? No, ese es el proceso más común. Y acá, ahí ya venimos a la pregunta, ¿qué tipo de automatización usar, ¿no? O sea, eh, y acá, como decís, depende mucho de la audiencia, ¿no? Por ahí personas más grandes no se encuentran con los botones, personas más jóvenes, por ahí pueden seguir un poco más, pero tienen menos paciencia.
y ahí el perfil de cada cliente y ver qué convierte mejor. Es, acá cuando hablamos de automatización, estamos hablando más que nada de chatbots, ¿no? Lo que sería en mensajería, pero muchas veces también incluye integraciones con otras cosas que podemos hacer, que es donde viene el poder y todo eso, ¿no? Eh, y el tema de la inteligencia artificial hoy en día está cambiando bastante, ¿no? Yo antes era de la filosofía de empezar con lo más simple posible, que era una automatización estática con botones, y después ir agregando inteligencia artificial de a poquito. Hoy en día es casi que si un proyecto le da el presupuesto para hacerlo, es más rápido, más fácil y mejor experiencia de usuario ir con inteligencia artificial de una, eh, porque es, Yo ya no concibo un proyecto con un cliente. Bueno, no concebir sí, no concebir no significa que no lo desarrolle, claro. pero mi subconsciente ya me está diciendo, hey, el cliente necesita esto y esto y esto, y por detrás debería ponerle inteligencia artificial. Sí, es que está simplificando bastante las cosas, simplifica los procesos y mejora la interfaz, ¿no? Mejora la experiencia del usuario al final del día, ¿no? ¿Te acuerdas antes la cantidad de problemas que teníamos poniendo las 50.000 Keywords. formas de escribir mal la palabra precio? Exactamente. Es que ese es ¿No? el punto. Y hoy en Y día la persona manda un emoji de $1 volando y más o menos la inteligencia artificial interpreta lo que la entiende. persona quiere saber de precios, ¿me entendés? Y pues mágico, más o menos. Entonces, en ese sentido, nos ahorramos muchos líos y, por supuesto, ¿no? Con la inteligencia artificial bien hecha. La única limitación es que todo bien, hacer los bots de inteligencia artificial al nivel que hacemos nosotros lo hace poca gente, entonces compramos un premium para hacerlo, entonces es más caro y hay veces que el presupuesto no da. Pero el bot en sí queda mucho más elegante, la experiencia del usuario queda más linda, queda mejor, convierte más, es más rápido. Eh, Sí, hoy en día, digo, si el presupuesto da, es que si yo directo a inteligencia artificial, eh, no Yo hay. lo estoy usando mucho como creo que lo hablamos en un podcast pasado, haciendo el embudo basado en la experiencia del cliente, las etapas, llega el cliente, le pregunto esto, lo filtro así, pero por detrás, normalmente en la respuesta predeterminada tenemos inteligencia artificial que Claro, sabe en qué parte está, está el cliente. Si el cliente ya seleccionó el producto, si el cliente ya me seleccionó color, si el cliente ya está listo para la compra, y lo que hacemos es alimentarla con un mismo prompt, una misma base de contexto, claro, con una función diferente. Sí, dependiendo del punto en el que está en el embudo, le vamos cambiando la función. claro, Eh, Llegan clientes con funcionalidades supremamente básicas. Mira, ayer empecé a trabajar con una chica que trabaja con Hotmart, vende infoproductos. Ella es simplemente afiliada, pero está vendiendo ciertos productos. Entonces, empecé a crear la automatización con ella, y ella no me lo ha pedido. No está ni en su cabeza. Pero ahora que terminemos el embudo, se lo voy a poner sobre la mesa. Mira, aquí por detrás, aquí en cierto punto, cuando le preguntas, oye, ya tienes cierta experiencia haciendo, está vendiendo un curso sobre trapillo, que ni siquiera sé qué es. Creo que es creación de bolsos con algo de lana o hilo, algo así. bien, Y ella le pregunta en una parte del embudo si tiene experiencia o no en esa manualidad. Muchas personas no van a responder sí o no. No van a hacer clic, simplemente le van a sí, explicar, oye, sí, alguna vez desarrollé o creé un bot, perdón, un bolso porque una prima me ayudó. Y hasta ahí se nos va a llegar la inteligencia artificial. sí, Otra parte que es bastante común en este tipo de automatizaciones, como ella maneja clientes de toda Latinoamérica, cuando alguien pregunta el precio, Eh, digamos que con una automatización normal lo que podemos hacer es mandarle el precio en dólares, pero como tú lo dijiste en algún momento, en Latinoamérica cuando hablamos de dólares la se gente nos se hace asusta, caros, así sea un dólar. sí, Entonces, una opción muy buena es dejar el precio al cliente en su moneda local.
y listo. Tengo algunas alumnas que lo han solucionado con keywords. Si me escribe en Colombia, le mandamos el precio en pesos colombianos. Pero resulta que hay personas que no te dicen, ay, sí, Colombia, sino que te dicen, hey, yo vivo en Cartagena. Claro. O soy ecuatoriano, pero estoy viviendo en Bogotá. Entonces, Hasta puedes poner el número de teléfono si lo estás haciendo por WhatsApp. sí, esa es otra cosa que pensaba ponerle un filtro literal con a evaluar el número de teléfono de la persona que nos está escribiendo para saber en qué país se encuentra. Yo diría que en un 95%, 98% de los casos, la persona tiene un número de teléfono del país donde se encuentra. Sí, más alto también, más alto. Sí, yo estoy en una Entonces, ciudad donde hay muchos extranjeros y yo te diría por arriba del 90% tiene sus números de teléfono acá, excepto en el verano. En el verano se hace ciudad de turismo y entonces ahí cambia, pero la gente que vive acá ya todo el mundo tiene un número local. Hay muy pocos que no lo tienen. Así que sí, es más alto. el hecho es que en una automatización de estas relativamente sencillas en las que llevamos al cliente en un paso a paso para llevarlo a una página de ventas, en ese paso a paso se nos pierden leads Sí, porque no van a hacer clic en el botón, porque no van a responder, porque sencillamente se quedaron. Y aparte de los seguimientos que tenemos que hacer, que ya lo mencionamos en algún caso, la inteligencia artificial entra a apoyar perfectamente. totalmente. Entra a rescatar leads, a rescatar ventas. Yo como lo veo, yo diría que casi que cualquier bot en este momento debería estar apoyado por detrás con inteligencia artificial. Totalmente, totalmente mejora la experiencia y todo eso. La única excepción quizá que veo es para bots que son exclusivamente de postventa, ¿no? De que son atención al cliente. Que de vuelta también se beneficiarían con la inteligencia artificial, pero a esa persona, como ya compró, por ahí el negocio tiene una ventaja de decirle, mira, para obtener soporte tenés que tocar los botones. Es una peor experiencia para tu cliente, ¿no? Pero Obligarlos. por ahí podés zafar, qué sé yo. O en el mundo de las ventas hoy en día, yo diría sí, totalmente inteligencia artificial. Y lo peor de todo es así, ¿no? Si no lo haces vos, lo está haciendo tu competencia. Ese es el tema. Ese es Alguien el... ya lo está haciendo en tu negocio, alguien ya lo está haciendo en tu ciudad. Es, de la misma manera que con los códigos QR en los restaurantes, cuando cayó pandemia, que los restaurantes estaban complicados, empezaron a hacer todos online corriendo. Hoy en día está pasando lo mismo. Alguien en tu negocio ya lo está empezando a hacer. Y muchas veces, por el solo hecho de contestar más rápido, se gana un cliente. ¿Sí? A mí me ha pasado más de una vez de mandar una consulta a tres negocios diferentes, la misma consulta, y la gran mayoría de las veces cierro con el que me contesta primero, ¿no? Te voy a contar una anécdota al respecto de ayer, antes, no, antes de ayer. Me escribió una persona de España, ¿no? Me dice, hola José, ¿cómo estás? Quiero pues información sobre tu curso. Le digo, le di cierta información y me dice, yo esperaba encontrarme con una automatización en tu WhatsApp. Sí, Le digo, por acá prefiero atender manual. Entonces me dice, ¿y cómo hago para saber qué sabes hacer? ¿Qué me vas a enseñar? Entonces le digo, hagamos una cosa, como estoy acá en un consultorio médico, mientras atendían a mi esposa, le dije, te voy a dejar el contacto de mi bot en WhatsApp. Pregúntale todo lo que quieras y luego regresas conmigo. Entonces le pasé el contacto y se fue a interactuar con el bot. Y luego volvió, ¿no tienes un bot que no tenga inteligencia artificial? Yo requiero es automatizar, lo que puedes hacer en automatizaciones sin inteligencia artificial. Y hasta ahí no me volvió a responder más. O sea, ya luego ayer la saludé, pero ya como que no quería inteligencia artificial. No sé a qué se debe. Tengo que volverle a escribir a ella a ver qué pasó. Pero vi lo que le escribió a mi bot y básicamente le pedía que le mandara flujos sin inteligencia artificial, que le mandara automatizaciones sin inteligencia artificial. Tal vez ella lo que quería era ver botones o cosas de las cuales nosotros estamos saliendo un poquito más avanzando, digámoslo así. claro, se sigue usando, está bien, pero sí,
Me, En los me, me bots que dejó sin nosotros palabras. hacíamos, claro, en los bots que nosotros veníamos haciendo desde el 2017, siempre había un porcentaje de gente que se nos caía en el medio, ¿no? Hay gente que no tocaba los botones, gente que no entendía, gente que empezaba a escribir y el bot como que no, o sea, no lograba resolverlo de la mejor forma posible. Siempre había un porcentaje de gente que pasaba eso. Hoy en día lo que vemos es que esa gente la podemos resolver con inteligencia artificial. Es, y podemos llevar yo tengo uno que ya lo vengo hablando hace rato, de que ahora está yendo a toda velocidad, que es el de un cliente son los abogados de inmigraciones en Estados Unidos, y ahora viene ya funcionando a toda velocidad. Y es hermoso mirar la hoja de datos que el Google Sheet, que por ahora estamos usando como CRM, poniendo fila nueva, fila nueva, fila nueva con el contacto. ¿Ves? Cada vez que viene una persona nueva, le saca qué quiere, lo categoriza para que el asistente legal correcto la llame, le saca el número de teléfono ya con el formato de Estados Unidos, que los teléfonos tienen que ser de Estados Unidos, ya con el formato correcto. Y nada, son, no sé, 20 contactos por día. Ping, 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 ¿no? Eso acá de vuelta, son servicios legales, automatizaron hasta ahí, porque después tienen que ir a un asistente legal para hacer el filtro, ¿no? El asistente legal le va a decir, hola José, vi que dejaste tus datos, que querés una green card por tal y tal razón. Bueno, contame un poquito más. Y él va a decir, bueno, en realidad yo llegué a Estados Unidos hace tanto, soy papá, y el asistente legal va a decir, bueno, mira, en tu caso podemos trabajar, tenés caso. Si no tenés caso, ellos no toman el caso porque es perder el tiempo, ¿sí? Entonces dice, Claro. tenés caso, podemos trabajar con vos, entonces te paso con un abogado. Y ahí hacen la llamada de la cita con un abogado para tratar el caso, ¿no? Pero esa primera etapa está funcionando espectacular. Y ya estamos hablando de la siguiente etapa, que es hacer el trabajo del asistente legal, que es Wow. no solo conseguir los datos, sino que es calificar a la persona y ver si la persona pasa con el abogado o no pasa con el Ver abogado. si hay ¿Sí? caso o no hay caso. Claro, y acá ahora estamos en el problema de entrenar la inteligencia artificial, porque encima son de esas cosas que es muy sutil la diferencia, ¿no? Es muy complicado y de paso la inteligencia artificial como que puede hacer preguntas, puede decir que sí tenés suficiente para pasar al siguiente paso o no, pero no puede dar consejos legales, ¿ah? Porque dar consejos legales es todo un quilombo, quilombo ilegal, ¿no? Entonces consejos legales no puede dar. Eh, que es el trabajo que hace el asistente legal, ¿no? Entonces, ahora estamos en el proceso de entrenar eso. O sea, yo necesito buena información para saber que si la persona tiene esto y esto y esto es un sí, si tiene esto y esto es un quizás, si tiene no sé qué es un no, ¿no? Eh, y yo les dije, ustedes seguro que tienen un proceso cuando toman gente, porque no es un call center, están en Colombia. El call center de ellos está en Colombia, no sé dónde. Pero tienen un call center, y digo, ustedes cuando toman gente, tienen un proceso para entrenarlos. Pasame ese proceso, pasame los manuales, pasame los documentos, y con eso entrenamos la inteligencia artificial. Estamos en ese proceso ahora, pero yo no veo ninguna razón por la que no podamos entrenar la inteligencia artificial para hacer ese filtro con por lo menos una tasa de éxito igual a los asistentes legales. Por lo menos. ¿Me Ya entendés? que estás apuntándole a superarlo con creces. Yo creo que, a ver, poniendo las reglas en claro, sí, no veo por qué no. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Con buen entrenamiento. En el aspecto legal es un poquito delicado por cosas como lo que acabas de mencionar, que no dé consultas, pues que no se atreva a dar veredictos, cosas específicas, pero también porque hay ciertos detalles que hacen que, por ejemplo, para el caso que estás tratando, que exista caso o no exista caso, Claro. por ciertas minucias, por ciertas opciones, o que exista un caso que se vaya por un lado, que exista otro caso que se vaya por otro lado. Entonces, ahí es donde toca ser lo suficientemente fino para que tenga la certeza. Claro, lo de existir caso o no existir caso acá, sí.
explico porque antes yo no entendía qué quería decir eso. Es decir, básicamente si hay alguna chance de ganarlo o no, ¿no? Si ellos ven, Claro. tipo, esto acá lo podemos ganar, bien, va. Si no puedes decir, ¿sabes qué? No hay chance de ganarlo, no va, ¿no? Pero esas cosas con inteligencia, o sea, esas cosas no hay forma, no hay ninguna forma de haberlo hecho con la lógica que teníamos de botones y texto estático. Antes es completamente imposible. Y si hubiese, sería algo tan engorroso y tan largo que dudo que mucha gente llegaría al final del proceso. Eso te iba a decir, porque las preguntas que tendríamos que hacer serían tantas para Tantas, poder sí, cualificar a un usuario. sí. Así que sí, yo diría, mira, hoy en día, si te da el presupuesto, saltea el paso de la automatización estática y anda de una con la automatización de inteligencia artificial. Seguí con la atención humana. La atención humana tiene su lugar. Es más que nada, número uno, para empezar. Y para esos casos donde el humano realmente aporta un valor, para esas personas que realmente no quieren hablar con otra persona, con un robot, sino que necesitan el toque humano del otro lado, ¿no? Entonces seguí con eso, pero esos pasos manuales que sean realmente en las etapas que hacen Es la diferencia, ¿no? En las etapas que realmente mueven la aguja del negocio. Y, y después la automatización estática en lo que es de chatbots, yo creo que la venimos usando cada vez menos, como que cada vez lo de hacer el formulario con 20 preguntas o 10 preguntas de decir, bueno, ¿te gusta tal cosa? Lo hacemos cada vez menos. Sí, estamos haciendo cada vez más automatizaciones con otros sistemas. Y eso es una cosa que te puede ahorrar horas y horas y horas y horas y horas en tu negocio, de saber que toda la información de tu negocio se está moviendo en la forma correcta, está yendo para el lugar correcto y está conectada a la forma correcta, ¿no? Eso es, para mí, es espectacular eso hoy en día. Y ahí es donde está más la automatización, digamos así, estática. Eso diría donde yo. todavía la mantenemos. Yo sigo haciéndolas con parte estática y creo que ambos lo hacemos, pero sí o sí casi que con inteligencia artificial. Cuando, no, cuando planteaste el tema para este podcast, dejabas una interrogante. ¿Cómo hacer para elegir? ¿Atención personal, automatización o inteligencia artificial? ¿Qué podemos concluirles acá a las personas que nos están escuchando? Bien. Eh, yo creo que si estás empezando, empezá con la atención manual. ¿Sí? Atención personalizada, porque necesitas entender la conversación. Necesitas validar tus hipótesis de que tu negocio y tus clientes actúan y funcionan de la manera que supones que van a funcionar, ¿no? Entonces ese es el primer paso. ¿Estás empezando? Atención manual para entender la dinámica. Una vez que necesitas reemplazar tu tiempo y decir, ¿sabes qué? Esto acá no va más, me está consumiendo demasiado tiempo, es un cuello de botella en mi negocio, no puedo crecer por culpa de eso. Ya entiendo cómo es la conversación, ya entiendo cómo es el proceso, pero ahora eso se tiene que resolver. Empezar con la automatización de las cosas que te tomen más tiempo y de la forma más fácil, pero siempre con un ojo puesto en la inteligencia artificial. Pues si no lo haces ahora, lo vas a hacer pronto, ¿sí? O sea, si puedes hacerlo de una, ya conociendo el proceso, te ahorras, te salteas un pasito, ¿sí? Porque ni bien empieces con la automatización estándar estática, digamos así, vas a ver los problemas que nosotros tuvimos viendo los últimos años que estuvimos haciendo eso sin inteligencia artificial. Y es que por mejor que hagas tu copy, por mejor que hagas tus botones, por más bien pensada que esté tu conversación, vas a tener un 10, 15, 20% de gente que se te va a caer, que Que si se no va se por va a otro seguir. lado. Sí, claro. Y en eso, una vez que empezás a tirarle más tráfico y optimizar más, el siguiente paso, una vez que tenés la automatización estática, llamámoslo así, funcionando bien, te va a empezar a molestar ese 20% que se te va. Y dices, pucha, yo quiero mejorar ese veinte por Recuperarlo. ciento Y ahí es donde vas a meter la inteligencia artificial. Entonces, si te da para meterlo de una, empezar ya con eso
y ya tenés esa recuperación de una. Matás dos pájaros con un tiro, pobre pájaros. Muy bien. Creo que estamos totalmente de acuerdo. Vamos a empezar con atención manual, simplemente por enriquecer la experiencia, por entender cuál es el proceso en el cual podemos vender de Claro, manera más acertada, para que luego lo estructuremos en una automatización que podría ser estática y si lo puedes hacer inmediatamente con un soporte con inteligencia artificial. Bien. así es. Bien, Gustavo, ¿algo más que quieras que tratemos, que mencionemos en este podcast acerca de atención manual, automatización o inteligencia artificial o inteligencia artificial? No, creo que, a ver, creo que cubrimos bastante. La palabra de moda hoy es inteligencia artificial, así que la voy a repetir 5 veces más. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Simplemente para que ranquemos mejor en Google y en YouTube, porque estamos hablando del tema de la moda. Mentira, pero bueno. Pero sí, yo lo veo más que nada, más allá de un chiche nuevo, de una cosa divertida nueva que nos gusta meternos, es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas donde antes nos frustrábamos, ¿no? O sea, nosotros estábamos ahí, pasábamos horas y horas y horas tratando de mejorar el copy para mejorar 5% o 3% o 2% de la cantidad de gente que hacía clic versus las personas que dejaban y escribían cualquier cosa. Y aún así, tipo, uy, todavía queda ese puchito, todavía queda esa cantidad de gente, ¿no? Y hoy en día, como que bajó la frustración, como que podemos resolver. Tipo, sí, tenemos una solución para eso, sí tenemos. Y si la persona quiere, pero tiene más preguntas y que no están de todo relacionadas con tu embudo, si viene una persona, eso pasa cada vez más, ¿no? Vos tenés una conversación que crees que es así, decís, creo que la persona va a pasar por esta etapa, esta etapa, esta etapa, esta etapa, pero la gente ya llega muy bien informada a hablar con tu negocio, porque ya hizo investigación y todo eso. Entonces hay gente que quiere saltear todos los pasos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, pum, es capaz de detectar eso y sabes que, buenísimo, ya sabes todo, listo, te paso el último paso y te Y nos facilito la ahorra vida. tiempo, ofrece Claro. una mejor experiencia al usuario. Bueno, Así que sí, yo eh, creo que esa es la recomendación hoy. Y sí, ¿qué decís vos, José? no, totalmente de acuerdo. Como te decía hace un rato, yo no concibo automatización sin inteligencia artificial dentro de mi cabeza. Puede que el cliente ni siquiera lo tenga en mente. Va por un botoncito, una pregunta, el paso siguiente y derivar a una página de ventas o a una página de agendamiento. Pero dentro de mi cabeza ya tengo por detrás conectada la respuesta por defecto, una inteligencia artificial que le responda al cliente las preguntas y que lo lleve al siguiente paso del embudo. Ese es el punto. Así es. Así que Bien, bueno, Gustavo, nos vamos por hoy. Nos vamos quedamos a por tomar. hoy. Nos vemos la semana que viene, chicos. Ojalá estén disfrutando del podcast. Si nos siguen escuchando hasta ahora y no están en la lista de mails todavía, métanse en la lista de mails. Porque estamos reactivando eso, estamos reactivando el blog, estamos poniendo contenido, estamos poniendo más videos en YouTube. Estamos haciendo un montonazo de cosas. Ya se vienen más clases de José, clases muy copadas en vivo de José. Así que si no están en nuestro mundo todavía, si solo nos están escuchando por YouTube o por Spotify, métanse en nuestro mundo porque tenemos muchas cosas divertidas en el camino. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial y más Y inteligencia más que artificial. eso, hay más que eso. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Gustavo. Nos vemos la Gracias, nos próxima semana. vemos. Chao, chao.